En 1952, cuando atravesaba por grandes penurias y dificultades, Octavio Paz describió su desaliento en un poema que lleva por título ¿No hay salida? Una interrogación que bien pudo haber sido una afirmación. En el poema habla de las aguas estancadas del lenguaje, de la realidad cerrando puertas y añade esta imagen. Todo está lejos. Los muros son enormes. Está a millas de distancia el vaso de agua. Así es como puede sentirse la impotencia vital, como si las cosas más simples y más necesarias, tales como un vaso de agua, estuvieran muy lejos o nos parecieran inalcanzables. El poeta, me parece, empleó el símbolo del agua con plena conciencia. En el Génesis se lee que, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Para las más diversas y antiguas tradiciones, el agua está asociada con el origen de la vida. ¿Acaso porque nacemos en líquido amniótico o porque nuestra concepción misma ocurre en fluidos? Lo cierto es que mucho antes de tener conocimientos científicos, nuestros antepasados asociaron intuitivamente al agua con la vida. Todavía hoy, cuando buscamos vida en otros planetas, el primer indicio es el agua. El agua es el medio ideal en el que pueden combinarse las moléculas de carbono para formar las diversas estructuras de las que estamos hechos todos los seres vivos. Ningún otro líquido, ni mucho menos los gases o los sólidos, poseen esta cualidad. Los cuerpos sólidos se nos presentan con una apariencia definida. Sus moléculas están bien cohesionadas y carecen de elasticidad. Esto quiere decir que uno puede romper la piedra, doblar el metal, cortar la madera y no vuelven a tomar su forma original fácilmente. Los líquidos como el agua, en cambio, pueden hacerlo. Los gases, por su parte, se caracterizan por la amplia separación entre sus moléculas que se mueven rápidamente y en forma descontrolada. Por eso adoptan el tamaño y la forma del lugar que ocupan. Las moléculas de los líquidos no están tan ordenadas como las de los sólidos, ni se mueven con tanta libertad como las de los gases. Lo que mejor define a los líquidos es que sus moléculas están en constante movimiento, chocando una y otra vez entre sí. Además de poseer cualidades como la viscosidad, la coherencia, la adherencia y la capilaridad. Aunque no sean los más comunes ni los únicos en el vasto universo, estos son los tres estados de agregación de la materia a los que estamos acostumbrados: sólido, líquido y gaseoso. Los hemos descrito brevemente para hacer una analogía con nuestras maneras de pensar y de organizarnos, con el propósito exclusivo de animar nuestra reflexión. Sugiero de entrada la existencia de tres tipos de personalidad: la sólida, la gaseosa y la líquida. La personalidad sólida es la de los testarudos, los dogmáticos, los anquilosados. Son los inflexibles, los intransigentes, los fanáticos, los arrogantes, los narcisistas, los que prefieren rodearse de gente que no los contradice y se relacionan con otras personas de manera controladora, abusiva y autoritaria. Solo escuchan lo que quieren oír y lo que confirma sus ideas previas. Esta gente tiene la cabeza dura y más pronto que tarde nos resulta muy pesada. La personalidad gaseosa se ubica en el extremo opuesto. Es dispersa, incoherente y voluble. La poseen los veleidosos, los inconsecuentes, los frívolos, los apáticos, los complacientes, los que se traicionan a sí mismos, los que no pueden perseverar aunque se lo propongan. Esta gente carece de convicciones firmes y no puede mantener su palabra. La personalidad líquida se distingue por su flexibilidad, por su sensibilidad, por su disposición para escuchar y por su deseo de aprender.
Es la gente que se respeta a sí misma y que respeta a los demás, aunque no necesariamente las opiniones de los demás. Es la gente a la que le gusta dialogar y con la que tiene mayor sentido hacerlo. Los individuos líquidos poseen amplitud de criterio y pocas convicciones firmes, la mayoría de naturaleza apofática. O en otras palabras, tienen más claro lo que no debe hacerse. Desean aumentar su experiencia, por lo que abrazan el aprendizaje y con ello su propio crecimiento emocional e intelectual. No solo se adaptan mejor a las circunstancias, sino que las mejoran para ellos mismos y para los demás. De la misma forma en la que el agua hace posible la vida por ser el medio ideal para que se combinen las moléculas de carbono, las personalidades líquidas son las más creativas, las más interesantes y las que contribuyen más positivamente a la convivencia. Los mismos 3 estados de agregación de la materia nos sugieren 3 maneras distintas de organizarnos social y políticamente. Las organizaciones sólidas se distinguen por su dificultad para evolucionar y por su rechazo a la innovación. Son verticales, es decir, se manejan de arriba hacia abajo con mano firme, o bien están burocratizadas horizontalmente, lo que las ralentiza. Son, en resumen, impermeables a la crítica. Políticamente, son sólidas las medidas autoritarias, la sobreregulación, así como los regímenes caudillistas, estatistas, dictatoriales o de partido único. También las sociedades en las que las tradiciones y la presión social ejercen un control férreo de los individuos, reduciendo el radio de acción de sus posibilidades. El estado de agregación gaseoso se corresponde, siguiendo con esta analogía, con aquellas organizaciones que apenas si merecen este nombre. Son caóticas, desorganizadas, faltas de coordinación, carecen de rumbo. Aquellas organizaciones donde todo mundo hace lo que se les ocurre. Políticamente, el estado gaseoso sería la anarquía, la ausencia absoluta de regulación y de cumplimiento de las leyes y reglamentos. Entre sus características estarían la violencia, la impunidad, la corrupción y, en general, la indolencia. Los individuos de las sociedades gaseosas están muy aislados y viven con miedo y sin compasión. Es lo que ocurre hoy en muchos ámbitos y poblaciones de nuestro país. De nueva cuenta, las organizaciones y sociedades que serían más vitales, más creativas y más prósperas serían las líquidas. Aquellas que realmente aprenden de su experiencia, las que saben escuchar, las que negocian sus diferencias, las que evolucionan pacíficamente. Aquellas organizaciones y sociedades que actúan en forma coordinada, pero que permiten al mismo tiempo que cada persona persiga sus propios intereses y desarrolle su propio potencial. Las mejores sociedades aprenden todos los días, pero planean a largo plazo, aprovechando su experiencia y la de otras épocas y otras regiones. Regulan la economía, pero al mismo tiempo estimulan la inversión y el ahorro. Tienen gobiernos fuertes pero limitados, cuyo poder está desconcentrado y obligado a rendir cuentas. Toman sus decisiones importantes por consenso, discutiéndolas extensa y racionalmente, respetando siempre los derechos de las minorías. Sus liderazgos se renuevan y están siempre sujetos al escrutinio público. Sus burocracias son pequeñas y eficientes para no impedir el movimiento y la actividad de los demás. Hasta aquí hemos seguido, obvia y pobremente, el ejemplo de Aristóteles. En su Ética Nicomaquea, nuestro estagirita favorito afirma que las virtudes ocupan el justo medio entre 2 extremos. Así, por ejemplo, la valentía sería el justo medio entre la cobardía y la temeridad, y la liberalidad sería el justo medio entre la avaricia y el despilfarro. Pero Aristóteles se tomaba muy en serio sus definiciones y nosotros las hemos ofrecido solo como un modelo de aproximación, sin pretender que realmente se corresponda con la realidad. Para despedirnos volvamos a Octavio Paz.
En mejores momentos que los que relatamos hace unos minutos, Paz también usó el agua y el cristal del vaso de agua para describir estados de ánimo plenos de entusiasmo y fertilidad. Voy por tus ojos como por el agua, dice por ejemplo en Piedra de Sol, y continúa este retrato erótico, es decir, vital, con estos versos. Tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas. Toda la noche llueves, todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua, cierras mis ojos con tu boca de agua, sobre mis huesos llueves, en mi pecho hunde raíces de agua un árbol líquido. Ojalá que puedan leer estos versos en voz alta y mejor que yo. Soy Pablo Boullosa. A unos pasos de donde nos encontramos, por allá, Octavio Paz, entre compasiones y lágrimas de quienes aquí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Usted tiene la palabra.